Muy bien, buenas tardes. Agradecer a la doctora Marina Rizzo, médica toxicóloga, y a la doctora Marcela Morgulis, médica también especialista en psiquiatría y diplomada en endocannabinoides, cannabis y cannabinoides de la Universidad Nacional de Rosario, donde vamos a tener hoy el desarrollo específicamente de la revisión a partir de un caso de un varón de 39 años de un síndrome de hiperemesis por cannabinoides, y que esto permite un poco en lo que nos ayuda a tener un mayor conocimiento en cuanto al uso de estos medicamentos que hoy se están usando cada vez más, y cuáles son situaciones que pueden llegar a suceder, tanto cuando hay un uso médico controlado, pero también que nos encontramos un sinfín de casos que pueden venir a la consulta producto del uso de esta automedicación folclórica, que podemos desconocerlo y no saber que el origen de esa consulta puede ser producto de esta medicación. Así que les quería agradecer su participación y presencia de este Ateneo, y dejamos la palabra para llevar adelante. Si hay consultas, las podemos subir al chat para hacerlas al final. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ya buenas noches. Prácticamente empezamos, estoy en un lugar muy oscuro. Buenas tardes. La idea era presentar, como recién comentaba Sergio, este cuadro a propósito de un paciente. Y bueno, los contenidos que nos propusimos repasar son unos conceptos generales sobre el cannabis y los usos, epidemiología del consumo de marihuana y cannabinoides, algo del sistema endocannabinoide, bueno, la presentación del caso clínico, la definición del síndrome de hiperemesis cannabinoide, la fisiopatología, el tratamiento y las conclusiones. Bueno, repasando rápidamente, sabemos que el cannabis es una planta usada desde hace más de 4.000 años, que sus usos medicinales como analgésico, antiinflamatorio, anticonvulsivo, antiemético, han sido bastante documentados, y que de alguna manera el uso recreativo ha limitado en gran medida su aplicación médica. Sabemos que la planta de cannabis tiene más de 70 fitocannabinoides identificados, los más conocidos, ya lo sabemos todos, tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, fundamentalmente estos dos, y que en los últimos años las modificaciones genéticas de la planta de marihuana han dado distintas proporciones de THC en las plantas, desde concentraciones menores al 1% hasta casi el 30%, 50% en el caso del aceite de hachís. En cuanto a la epidemiología, rápidamente está la última encuesta de Cedronar y del INDEC del año 2022, población general de entre 16 y 75 años, y vemos que en las poblaciones más jóvenes, entre 16 y 24 años, bueno, justo acá no me deja ver exactamente, pero las poblaciones, la franja etaria más jóvenes, la prevalencia de consumo de marihuana es muy alta, mucho más alta inclusive que la del tabaco. Y si se desagrega por niveles educativos del hogar, vemos que en realidad los hogares de más altos recursos son los que más consumen. En cuanto a la desagregación por sexo, vemos que sigue siendo predominante el consumo del sexo masculino versus el femenino. Vuelvo a decir, pensemos que estas prevalencias de vida son en población general, ¿sí? Y particularidades en cuanto a marihuana: el 60% de los que consumieron marihuana lo asociaron con alcohol en la misma ocasión, y el 71% de los que consumió marihuana lo hizo por placer. En cuanto a los motivos de consulta en nuestro hospital, en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, el motivo de consulta en sí por marihuana es bajo. Sabemos que no es una de las sustancias que más demanden tratamiento. De un total de 10.000 consultas, no pacientes, consultas el año pasado, en el 2022, manifestaron que consultaban como droga problema la marihuana y otras sustancias el 2,6%, y solamente consultaron
como droga problema la marihuana el 1%. Vuelvo a resaltar, probablemente el 100% tenga algún consumo de marihuana, pero no era el problema que lo llevaba a la consulta. Bueno, para detenernos en el sistema de endocannabinoides, pensemos que a partir del descubrimiento de los principios psicoactivos del cannabis, en realidad en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, recién se descubrió la existencia de receptores endógenos a esos principios activos, los llamados receptores cannabinoides, y posteriormente, prácticamente en la misma década, se descubrieron agonistas endógenos de esos receptores. Los receptores que hablamos, CB1 y CB2, que son receptores acoplados a proteína G, fundamentalmente proteína G inhibitoria, principalmente son receptores a nivel plasmático, en membrana celular. En los últimos años se han identificado otro receptor también que tiene importancia, sobre todo acá en este síndrome, el receptor TRPV1, receptor transitorio vaniloide B1, que es un receptor no asociado a proteína G, sino asociado a canales iónicos, y como otra particularidad del sistema cannabinoide, lo cual lo hace todavía cada vez más complejo, es saber que no solo los receptores CB1 están a nivel plasmático, si bien es fundamentalmente a nivel plasmático, se han descubierto también receptores CB1 nucleares y mitocondriales. En cuanto a los agonistas endógenos, se saben que son fundamentalmente sustancias derivadas del ácido araquidónico, de la membrana plasmática, dos fundamentalmente, el N-araquidonoil etanolamina, en adelante AEA o anandamida, y el segundo cannabinoide endógeno, probablemente con mayor relevancia, el 2-araquidonoil glicerol, en adelante 2-AG. Habíamos mencionado que, bueno, que los receptores fundamentales cannabinoides, CB1 y CB2, eran receptores asociados a proteína G inhibitoria, lo cual tenemos que pensar que el efecto va a ser de inhibir la adenilatoxiclasa, inhibir segundos mensajeros intracelulares, el AMP cíclico, y en definitiva dar fenómenos de reducción de la excitabilidad neuronal y de la liberación de neurotransmisores. En líneas generales se dice, el receptor CB1 es predominantemente central, o sea, predominantemente del sistema nervioso central, aunque no únicamente, receptores predominantemente, aunque no únicamente, presinápticos, y esta distribución de los receptores CB1 a nivel del sistema nervioso central en las distintas estructuras, de alguna manera se pueden reflejar en parte de las funciones que están involucradas con estos receptores, del aprendizaje, de la memoria, de la emoción, del dolor, del control del apetito, de los vómitos, del control del movimiento. En cuanto a los receptores CB2, decimos predominantemente periféricos, aunque hay también en el sistema nervioso central, y se les ha adjudicado fundamentalmente funciones en la regulación del sistema inmune, también se lo ha implicado en procesos neurodegenerativos, y en menor medida también involucrados en los fenómenos de recompensa, ¿sí? En cuanto a la localización, bueno, sistema inmune y también sistema cardiovascular, tracto gastrointestinal, hígado, tejido adiposo, sistema reproductivo y también en el cerebro, decíamos. Un poco para repasar la funcionalidad, ¿no?, de los receptores cannabinoides a nivel del cerebro, decíamos en el aprendizaje, la memoria, la cognición, el control motor, la depresión o la ansiedad, el control del apetito, fenómenos de neuroprotección, están implicados los receptores cannabinoides, esto es importante tenerlo en cuenta, a nivel cardiovascular también en vasodilatación, inotropismo negativo, a nivel gastrointestinal, en la motilidad gastrointestinal, en las funciones enteroendocrinas, ¿sí? Y también, obviamente, la percepción del dolor, decíamos en la modulación del sistema inmune, en el control de las náuseas y los vómitos, en la presión intraocular, conocido este fenómeno también, en la remodelación ósea, broncodilatación, etcétera. Y lo que decíamos antes, que no solo están, si bien son fundamentalmente a nivel de la membrana plasmática, también a nivel intracelular. Habíamos mencionado otro receptor del sistema endocannabinoide, el receptor TRPV1, ¿sí?, que está implicado en la fisiología sensorial y del dolor,
está involucrado en la modulación del dolor y en la integración de distintos estímulos, o sea, no solo es estimulado por agonistas endógenos o exógenos, sino que también es estimulado por efectos mecánicos o físicos, por efectos químicos, por ejemplo un pH ácido, por efectos térmicos, sobre todo a altas temperaturas, y bueno, tiene agonistas endógenos como la anandamida, ¿sí? Y el N-araquidonil dopamina, que no es el 2-AG. Y el otro agonista exógeno es la capsaicina. En cuanto a la localización, sistema nervioso central y periférico, sobre todo en terminales sensitivas. Decíamos sobre los cannabinoides endógenos, los habíamos mencionado, estos cannabinoides fundamentalmente se les adjudica fundamentalmente que están involucrados en procesos de neurotransmisión retrógrada, o sea, en el control de la liberación de neurotransmisores, y mencionamos rápidamente que la anandamida es agonista parcial del CB1 y del TRPV1, y el 2-AG tiene unas concentraciones hasta 1000 veces basales mayores que la anandamida y es agonista completo de los dos receptores CB1 y CB2. Estos dos cannabinoides endógenos siguen distintos, si bien los dos derivan del ácido araquidónico, tienen distintas vías metabólicas de síntesis y degradación, y en realidad nada más me detendría en esto mencionar que la hidrolasamida de ácidos grasos degrada la anandamida, ácido araquidónico y etanolamida, y la monoacilglicerol lipasa degrada el 2-AG en ácido araquidónico y glicerol. En definitiva, estas dos enzimas también son posibles blancos farmacológicos para modificar el tono de los endocannabinoides, ¿sí? Otro concepto que decíamos básico es que el sistema endocannabinoide, podemos decir que es el principal sistema de señalización retrógrada mediada por endocannabinoides, ¿sí? Digamos rápidamente, ante el estímulo, a ver, la flecha si al menos se ve, ante la activación neuronal de fibras postsinápticas se sintetiza, por eso podemos decir se sintetizan a demanda, ¿sí? Los cannabinoides endógenos que difunden por la membrana plasmática, no se sabe muy bien cómo, pero aparentemente difunden fácilmente, y actúan a nivel de receptores cannabinoides presinápticos. En definitiva, inhibiendo la liberación de neurotransmisores. Por eso se dice que es uno de los principales sistemas de neurotransmisión retrógrada. Se supone que el fundamental endocannabinoide de transmisión retrógrada es el 2-AG y posiblemente la anandamida esté implicada en transmisión anterógrada también. Los endocannabinoides intervienen en fenómenos de neuroplasticidad, fundamentalmente lo que tiene que ver con depresión a largo plazo, no estímulo a largo plazo, no potenciación a largo plazo, sino inhibición a largo plazo. Y habíamos dicho también que están implicados en fenómenos de neuroprotección, inhibiendo la entrada celular, intracelular de calcio y disminuyendo la liberación de glutamato. Bueno, el sistema endocannabinoide participa en actividades y trastornos neuronales centrales, como el apetito, decíamos el aprendizaje, la memoria, la ansiedad, la depresión, están involucradas aparentemente en cuadros de esquizofrenia, posiblemente accidentes cerebrovasculares, se lo han implicado también en la esclerosis múltiple, en otras enfermedades neurodegenerativas, bueno, en la epilepsia y obviamente en la adicción. Y en condiciones fisiológicas y patológicas del sistema nervioso periférico, ¿sí? Incluido el dolor, el metabolismo energético, la inflamación, etc. En cuanto, bueno, los cannabinoides exógenos, pensamos siempre en los principios activos de
del cannabis, el tetrahidrocannabinol, principal responsable de los efectos psicodislépticos, agonista parcial de los dos receptores, CB1 y CB2, y si bien hay más de 70 cannabinoides en la planta de cannabis, está también como relevante el CBD, que tiene una baja afinidad casi nula por los receptores CB1 y CB2. En cuanto al CBD, particularmente es una sustancia no psicodisléptica, frecuentemente vamos a ver que dice no psicotrópica, como decía la doctora, me corregía la doctora Marcela, bueno, no psicodisléptica, no psicotrópica, no es agonista de los receptores CB1 y CB2, es un modulador alostérico negativo de los CB1, produce además modulación de distintos receptores fuera del sistema endocannabinoide, modula receptores serotoninérgicos, por eso podría estar implicado en la regulación del sueño, el apetito, la libido, el estado de ánimo, la temperatura corporal, el vómito. También actúa a nivel del receptor TRPV, ¿sí? Y bueno, y son conocidas sus propiedades como antiepilépticos fundamentalmente, pero aparentemente este efecto tiene que ver con la unión a más de 60 objetivos moleculares. De origen medicinal está el cannabis, ¿sí? Y probablemente alguno más que no tengo en este momento. En cuanto a los cannabinoides exógenos, pensemos, además de los fitocannabinoides, en definitiva, que son los que mencionamos, están los cannabinoides sintéticos, podemos decir como drogas de diseño, para diferenciarlos de esto, tener presente que hay cientos, o por ejemplo, o mejor dicho, no sé si llegan a cientos, varias decenas de cannabinoides de diseño, ¿sí?, que tienen la particularidad de ser 100 veces más potentes agonistas del CB1, ¿sí?, que el THC, que además tienen metabolitos activos y que por lo tanto los cuadros clínicos son de mucha mayor gravedad y tienen muy poco que ver con la intoxicación con marihuana, ¿sí? Con cuadros de delirio, convulsiones, manifestaciones cardiovasculares. En realidad en nuestra región no se han incautado de manera importante este tipo de drogas de diseños, al menos hasta el momento. Y otra cosa importante, que no se detectan en orina. Bueno, vamos al caso clínico, que en realidad era lo que nos convocaba. El caso clínico es un paciente de 39 años, masculina, pareja consumidora con una relación disfuncional, 2 hijos adolescentes, cuenta con una red familiar continente a partir de su familia de origen, trabaja de delivery y además tiene un emprendimiento de asesoramiento de cultivo de marihuana y además un cultivo para consumo propio, obviamente. En cuanto a los antecedentes de consumo, inició el consumo a los 18 años, hizo múltiples tratamientos e internaciones, la máxima de 3 meses, y no logró en realidad nunca a lo largo de su vida una remisión más allá del mes. Consume, además de marihuana, en intensidad de 3 porros al día hasta 8 o 10 porros al día, pasta base casi a diario, que es en realidad lo que tiene como droga fundamental problema, alcohol asociado sobre todo al consumo de cocaína, con una frecuencia mensual y entre 50 y 100 gramos por ocasión de consumo de cocaína. En cuanto a los antecedentes clínicos de relevancia, tenían un antecedente de una pancreatitis hace 10 años, no se sabe exactamente cuál es el origen, aparentemente no biliar y sin complicaciones posteriores. Y en realidad concurre a la consulta de consultorios externos del hospital asintomático, derivado del hospital de Udaondo, donde había concurrido los días previos por episodios de vómitos incoercibles de 3 días de evolución. En el hospital Udaondo ya le habían hecho en la guardia una ecografía y un laboratorio que descartaron complicaciones, sobre todo con el antecedente de él, de la enfermedad de base. Y bueno, y a la consulta, al interrogatorio, él relata antecedentes de episodios similares, de cuadros de vómitos cíclicos, incoercibles, con intolerancia digestiva que duraban 2 o 3 días,
con un dolor abdominal muy importante de tipo cólico y que no cedía con antiespasmódicos o antieméticos. Estos cuadros lo habían llevado inclusive a pérdida de peso, y había en realidad en la consulta una particularidad que lo dijo el paciente, es que los cuadros a él le aliviaban con baños de agua caliente. Bueno, a lo largo del paciente más o menos hace 3 meses creo que está, al principio bambino, después medio discontinuó y ahora retomó, digamos, con bastante regularidad. Bueno, en los estudios que se le hicieron a posteriores no había nada relevante, tenía un laboratorio normal, con serologías inclusive negativas. El paciente durante las entrevistas problematiza el consumo de pasta base por la afectación de su funcionamiento familiar, laboral, social y personal, y en realidad naturaliza totalmente el consumo de marihuana. Tanto es así que él la utilizaba como estrategia para disminuir su consumo de pasta base. Por eso llegaba hasta 8 o 10 porros por día para tratar de parar su consumo de pasta base, que era lo que a él le parecía problemático. Bueno, continuó por consultorios externos hace aproximadamente 3 meses sin experimentar nuevos episodios de vómitos cíclicos. Con reducción de la intensidad de consumo de marihuana, él, digamos, no dejó de consumir, sigue consumiendo diariamente, dice que 2 o 3 como mucho al día, y que de su propio cultivo selecciona, utiliza las semillas que él ya sabe que tienen menor proporción de THC. Tuvo una recaída autolimitada de pasta base, pero fue autolimitada, no como le solía suceder. Fue evaluado por el la psiquiatra del servicio, no presentaba comorbilidades asociadas, medicado solamente con quetiapina, 25 miligramos a la noche, no tuvo alteraciones en el laboratorio subsiguiente, los metabolitos en orina solo positivos para THC y con niveles relativamente bajos para lo que uno pensaba la intensidad de consumo de este paciente, ¿no? El corte es de 20 nanogramos por mililitro. Bueno, a raíz de este paciente es como empezamos a buscar un poquito qué sería, personalmente me había llamado mucho la atención el relato del paciente y cómo calmaba, porque él enfatizaba mucho en eso, y buscando apareció este cuadro que particularmente yo no lo conocía, el síndrome de hiperemesis cannabinoide, fue descrito en el año 2004 por un estudio australiano que menciona un peculiar síndrome de vómitos asociados con consumo crónico de cannabis, con el hecho curioso que los síntomas parecían aliviarse con ducha o baño caliente. Cuadro recurrente y paroxístico de náuseas y vómitos incoercibles que no ceden con antieméticos, junto con dolor abdominal en consumidores habituales de cannabis. Eso es lo que siempre aparece, obviamente, y que sean consumidores crónicos habituales, ¿sí?, de varios años. Episodios que se presentan con una frecuencia, estos los vómitos cíclicos, de hasta 5 por hora, en un periodo de 2 a 3 días, pero la cantidad y frecuencia es variable según el paciente. Este síndrome comparte muchas de las características clínicas del síndrome de vómitos cíclicos, ¿sí?, y está descrito 3 fases. Una primera fase preemética o prodrómica que dura meses o años, de náuseas matinales, malestar abdominal que puede llevar inclusive a la pérdida de peso, porque el paciente inclusive tiene como temor a vomitar, ¿sí?, reduce la ingesta. Una fase hiperémica, que es la fase crítica, ¿no?, de náuseas intensas, vómitos persistentes y dolor abdominal difuso, y una fase de recuperación. Dentro de las complicaciones, como cualquier cuadro de vómitos incoercibles, lesiones esofágicas, neumomediastino, insuficiencia renal o trastornos hidroelectrolíticos. Digamos, si bien para el síndrome de vómitos cíclicos que toman como base los criterios Roma para el diagnóstico, acá no hay total acuerdo, pero al menos los más consensuados son estos criterios diagnósticos, ¿sí?, como criterio central el consumo crónico de cannabis mayor de 1 año o más, bastante más, habitualmente varios años, 10 años en general, los pacientes en los que se ha descrito de consumo. Criterios mayores, náuseas y vómitos cíclicos severos, cese de la clínica ante la abstinencia del cannabis y alivio de los síntomas con baño de agua caliente.
dolor abdominal cólico localizado en epigástrico y infraumbilical, y criterios menores, menor de 50 años, predominio matutino de los síntomas, pérdida de peso de más de 5 kilos, hábito intestinal normal, o sea, ritmo evacuatorio, podemos decir, normal, y resultados negativos en todas las pruebas complementarias. Digamos, obviamente es un cuadro de diagnóstico por descarte de otras causas. Marcela, si querés seguir ahora. A ver. Bueno, ahora Marcela seguiría con la fisiopatología, ¿no? El tratamiento y, bueno, las conclusiones. A ver. ¿Se ve ahí? Yo lo veo perfecto. Okay. Sí, se ve. Bueno, buenas tardes, vamos con la fisiopatología. Los objetivos de la presentación son conocer la fisiopatología del síndrome de hiperemesis por cannabinoides y conocer el abordaje terapéutico. En cuanto a la fisiopatología, por un lado se plantea el polimorfismo genético del citocromo P450 que altera el metabolismo del cannabis. Acá uno de los datos importantes es que los pacientes, cuando son medicados o toman cannabidiol, tienen una gran alteración, o sea, hay muchos medicamentos y el cannabidiol que se metabolizan por P450. Entonces, a tener en cuenta siempre cuando un paciente viene medicado, consultar las interacciones. La acumulación de cannabinoides y sus metabolitos tanto en el sistema nervioso central como en el tejido adiposo. La sobreestimulación de los receptores CB1 produce una desensibilización, una downregulation de los mismos, así como un efecto inhibitorio en el vaciamiento gástrico de sólidos, lo cual podría producir también este tema de los vómitos, ¿no? El agonismo, o sea, el estímulo permanente con la marihuana produce alteración en el funcionamiento normal del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal con una alteración del sistema nervioso simpático en relación con el estrés y la alteración del sistema endocannabinoide. Y también se produce una alteración en la termorregulación. En cuanto a la downregulation de receptores CB1, la activación prolongada llevaría a la desensibilización. Esto produce modificación del sistema enzimático del SEC con una desregulación del mismo. ¿Qué pasa con la alteración del eje hipotálamo hipofisario adrenal? El agonismo CB1 produce disminución del glutamato, eso hace que se inhiba el eje hipotálamo hipofisario adrenal con un aumento de la corticotrofina. Debido a esto, se produce un aumento de la enzima, la hidrolasa de amidas de ácidos grasos, que es la que metaboliza la anandamida y el 2-AG, con lo cual hay una disminución de estas dos con un aumento de la ansiedad y del estrés. También, por esto mismo, se da una alteración del sistema nervioso simpático con síntomas de activación como hipertensión arterial, sudoración, rubor facial, taquicardia y sed. La alteración en la termorregulación sería por una activación del receptor CB1 en la zona del hipotálamo con desregulación del SEC y del sistema del TRPV1. Las bajas dosis de THC producen hipertermia, mientras que las altas dosis producen hipotermia. Esto sería también para pensar por qué los pacientes recurren a los baños de agua caliente, ¿no? Y dicen que lo único que los calma es eso. El sistema de TRPV1 está involucrado en la transmisión y la modulación de las señales dolorosas y térmicas. La capsaicina, que es un alcaloide natural derivado de los pimientos picantes, es agonista selectivo del TRPV1. En nuestro país creo que no hay, en Estados Unidos sí, porque también la capsaicina, los parches, se utilizan para el dolor neuropático.
El tratamiento. Bueno, el tratamiento del síndrome de hiperemesis por cannabinoides es absolutamente sintomático. Hidratación, benzodiazepinas, que puede ser lorazepam, 1 miligramo intravenoso, o diazepam, 5 a 10 miligramos. Antieméticos potentes como el ondansetron, la metoclopramida o la prometacina. Antipsicóticos, haloperidol u olanzapina. Los baños calientes, siempre con cuidado de la temperatura, porque los pacientes llegan realmente con quemaduras. La crema de capsaicina, como agonista del TRPV1, que se aplicaría en antebrazos y abdomen, siempre con guantes y evitando mucosas y genitales. Pero hasta donde tengo entendido, no hay en la Argentina. El único tratamiento eficaz es la suspensión por completo del consumo de cannabis. Realmente es el único. Para la deshabituación al cannabis se está empezando a usar CBD. Por el momento en investigación y con algunos equipos que lo están usando. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, que es un diagnóstico de exclusión, que tenemos que tener en cuenta que el paciente realmente consuma. La banalización del consumo y las crecientes concentraciones de THC es probable que aumenten su prevalencia. O sea, hasta ahora no es un cuadro muy frecuente, pero lo presentamos sobre todo para la visibilización y para poder pensar que esto puede suceder. Es importante tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial, preguntar siempre sobre uso de sustancias, acompañando al consultante sin criminalizar el consumo. Dado lo difícil de su diagnóstico, genera un gasto importante en el sistema de salud, tanto por los estudios clínicos como por el ausentismo laboral. Bueno, gracias. A ver. Dejo de compartir. A ver. Vuelvo acá. Ya dejaste de compartir. Está bien. Ya dejé de compartir. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Marcela y Marina. Me pareció que alguien había levantado la mano, ¿puede ser? Ahí estoy. Sí, ahí levantaron la mano. Sí, Micaela. Hola, buenas tardes. Les quería preguntar sobre el tema de la fisiopatología, un puntito muy simplista de mi parte, teniendo en cuenta que el THC es un agonista parcial. Puedo pensar que a bajas dosis de THC es antiemético y que a altas dosis va a ser justamente hiperemético. Eso podría ser, ¿no? Exactamente, es así. ¿Es así? Es así. A baja dosis es antiemético, por eso se lo usa como antiemético. Claro. Pero a altas dosis produce emesis. Exactamente. El común denominador de estos pacientes en general es que son fuertes consumidores de THC, ¿no? Exactamente, diariamente. Claro, y por otro lado, el tema de la capsaicina, Doc, se encuentra en productos farmacéuticos, ¿sí? Combinados con alcanfor, con mentol, en cremas, ¿sí? La capsaicina, sí, hay. Y de hecho también se puede mandar a preparar para el tratamiento del dolor crónico severo, Sí. a farmacias especializadas, preparaciones con cremas hidrosolubles y capsaicina. Pero las cremas en el mercado, inclusive las que tienen CBD, tienen capsaicina como estimulante del TRPV1, ¿no? Sí, con las cremas de cannabinoides, con la crema de CBD que salió al mercado, hay que tener muchísimo cuidado porque producen reacciones alérgicas muy importantes. Totalmente, sí. Hemos visto muchas reacciones alérgicas, sobre todo porque los pacientes se las colocan
friccionando y haciendo un masaje. Sí. Eso empeora los cuadros. Sí, sí, totalmente. De hecho, hay chiquitos con quemaduras, chiquitos con acidosis metabólica, porque, bueno, tienen una piel mucho más delgada, ¿no? Claro. Sí, Laura. Sí, es la siguiente. Laura, podés hacer la pregunta. Ay, no podía desbloquear el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultar si el consumo de pasta base, en este caso de este paciente, podría haber influido, bueno, en general pregunto por pasta base, pero seguramente este paciente consumía otras cosas también, en general bien asociados a consumos, si eso podría empeorar el cuadro, teniendo en cuenta la metabolización del cannabis en este caso, o bueno, de la droga que esté asociada. Digo, si hay alguna droga que sea algún potenciador, digamos. Yo, por lo que sé, no. En realidad, inclusive él lo que estaba tratando de hacer es, justamente había intensificado más de lo habitual su consumo de marihuana para dejar de consumir pasta base. Pero, digamos, al menos no tenía un consumo de muchas otras, o sea, casi te diría, no es un perfil habitual de consumidor de pasta base de este paciente. Okay. Por ahí el perfil que uno tiene, pero no es que consumía de todo y cualquier cosa. Okay. Así que, pero no, particularmente en este caso me parece que no, y que yo sepa con la cocaína particularmente tampoco está descrito que sea más frecuente estos cuadros y había asociación de consumo, no, para nada. Digamos, sí, Bien. descrito en consumidores diario, esas salvedades, inclusive no semanalmente mucho, ni casi todos los días, sino diario y de mucha cantidad, y de Mucha muchos cantidad, días de claro. consumo. Claro, bien, perfecto. Bueno, gracias, era esa la pregunta. Con respecto a la pregunta anterior de que a bajas dosis es antiemético y altas dosis estimula la emesis, hay algo que estaba analizado que es el consumo en embarazadas para disminuir los vómitos y las náuseas del embarazo. Está absolutamente contraindicado en el embarazo fumar marihuana o CBD. Si bien los estudios por el momento son en roedores, lo que se ve es la afectación de la neuroplasticidad. O sea, estaríamos comprando problemas. Sí. Una pregunta, Marina. Sí, Este bueno, paciente ahora que está seleccionando más la marihuana con concentraciones de THC más bajas, sí. ¿bajó los cuadros? No ¿Disminuyeron? volvió a repetir, digamos, más o menos hace 3 meses que está y la verdad no volvió a repetir, y yo casi le diría que es como casi una misión mía tratar de problematizarle su consumo de marihuana, porque lo tiene totalmente naturalizado. El problema por lo que él vino es, bueno, que vino derivado del Udaondo después de este cuadro y para tratar de parar el consumo de pasta base, que de hecho, digamos, tuvo una sola recaída autolimitada, anda bastante bien. Y bueno, un poco tratándole, o sea, obviamente le expliqué que estos cuadros que él tenía tienen que ver con la marihuana. Es más, le dije que busque bibliografía y demás, pero bueno, ya les comentaba, él se dedica a asesorar sobre el cultivo de marihuana, que para mí es como todo un mundo, así que eso sea un empleo, un trabajo, un motivo de ingreso económico. Y bueno, entonces empezó como esto, como a seleccionar las plantas de marihuana que para él no sirven mucho, no le gusta mucho, pero bueno, está haciendo eso. La verdad que no volvió a presentar el cuadro, digamos. Estaba bueno conocerlo, difundirlo, que lo tengamos presente, pero la realidad de este paciente es que no lo volvió a presentar. Sí, bajó su intensidad de consumo, pero no cesó totalmente su consumo. ¿Y la gente del Udaondo lo mandó con ese diagnóstico? No, para nada. Él consultó al Udaondo porque él había tenido un cuadro de pancreatitis que se había atendido ahí hace 10 años y con estos cuadros que venía teniendo, por eso fue que consultó al Udaondo. En el Udaondo le descartaron que no fuera una complicación relacionada con su cuadro de origen.
No lo mandaron con el diagnóstico, o sea, en el relato del paciente te cuenta eso. Lo que llamó la atención, o sea, realmente llamaba la atención el paciente en el relato, lo de los baños con agua caliente, o sea, realmente, y después buscando en la bibliografía decís, pucha, es lo que describen, y es lo que en realidad llamaba la atención, ¿eh? Yo te digo que es el segundo caso que escucho, en realidad también, en 30 y pico de años. El otro caso que conocía no lo vi directamente, sino que fue una consulta del doctor Matos desde el Garraham por un adolescente que tenía este cuadro, ¿no? Y ahí fue que me puse a leerlo porque tampoco no tenía idea de su existencia. Pero fue hace como 5 o 6 años y ahora recién vuelvo a escuchar otro caso. Como que la verdad que la frecuencia de aparición es baja, habrá que esperar a ver qué pasa ahora con el aumento de esto de las concentraciones, lo que decías vos, Marcela, de las concentraciones de la marihuana, con ¿no? eso y con la aparición, si bien en nuestro país no está legalizado, tenemos una legalización disfrazada, que es el ReproCam, ¿no? La cantidad de pacientes de menores de 30 años inscriptos en el ReproCam por dolor de columna es impresionante. O sea, es una manera de que la gente plante, cultive, y no sé si estos cuadros no van a aparecer más, no lo sabemos. Claro. ¿Y en general hay reportes que en el mundo aumentaron o no? Es nuevo el cuadro. ¿Cómo, Marina? No, que es un cuadro descrito, viste, por primera vez en el 2004, es relativamente nuevo, me parece. No sé, Marcela, vos qué. Sí, lo que sí hubo un reporte la otra vez de un medicamento, o sea, con cannabidiol, con producción de un cuadro de hiperemesis. Bueno. No acá, no sé si fue en Inglaterra o... Sí. Pero con cannabidiol, no tenía THC. No, con cannabidiol. Sí. Ah, mira. Sí. Lo otro con el cannabidiol a tener en cuenta es la toxicidad hepática, ¿no? O sea, los pacientes, antes de medicarlos con cannabidiol, hay que pedirles un hepatograma y una ecografía hepática para descartar hígado graso. Está bien. Ahí levantaron la mano. Sí, hay una pregunta más. Miguel Ángel. ¿Puedo hablar? Sí. Yo os hablo desde España, en la provincia de Navarra, en Pamplona. Yo he trabajado muchos años en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Navarra, muchos años, 30 y tantos. Ahora estoy jubilado. Y durante, hará unos años, vimos una cantidad, pero ingente, de este síndrome. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues por sospecha. Estábamos viendo a mucha gente que venía, que era consumidora de cannabis. Aquí en España el consumo es muy importante de cannabis. Entonces venían a urgencias, empezábamos con haloperidol, luego con benzodiazepinas, antieméticos, una serie de ecografías, escáneres. Al final ingresaban en digestivo y veíamos cómo se iban de digestivo sin ningún diagnóstico, más que, bueno, ya se lo ha pasado. Claro, al ingresar en el hospital no consumen y eso se mejoran y se van de alta. Me ha gustado mucho vuestra intervención porque habéis dado en el clavo si verdaderamente está todo bien estudiado y hay que ir detrás de ellos. Cuando ya vimos que había unos cuantos casos, nos propusimos seguirlos, intentar aquellos casos que habían ingresado, estudiarlos, y verdaderamente vimos que la mayoría eran consumidores crónicos
de 1 o más años, cuanto más pues, tenían también los síntomas, no había forma de quitárselo de ninguna manera. Entonces oímos que la capsaicina, que la utilizaban pues, en la unidad del dolor, que la utilizaban en otras patologías para el dolor, pues quisimos utilizarlas. Y nos dijeron que, bueno, pues para estos casos no estaba indicado. Entonces lo que hicimos es decirles, no sé si queréis que me mirarme, lo que hicimos es, bueno, sabíamos que en la farmacia había, en las farmacias de todo Pamplona se vendían. Y bueno, ¿y por qué no vamos a utilizarlas? Entonces empezamos a mandarles a la farmacia y luego que vendrían. Y nosotros le dábamos la crema. Con mucho cuidado, siempre lo hacíamos a nivel epigástrico, con un masaje, bueno, no profundo, sino superficial. Y empezaron a ir bien los casos. Pero claro, no era la solución mágica. La solución mágica es dejar el cannabis. Y bueno, pues con esta crema pues hemos ido tirando e intentando, pues ya una vez conocer el tema, pues no ingresar digestivo, sino intentar solucionarlo a nivel de la consulta o a nivel domiciliario. Y así hemos ido. Ya llevo tiempo jubilado, ya no sé cómo están los casos ahora, pero verdaderamente hace 5 o 7 años hubo una gran alarma que tuvimos en urgencias. No sé qué más cosas os puedo decir, si me preguntáis. Pero bueno, fue una experiencia. Ahora ya empieza pues, a ver el síndrome de hiperemesis. Mañana empezamos las jornadas de toxicología en Majadahonda, en Madrid, en Puerta de Hierro, y también hablaremos del tema. Entonces, bueno, yo pertenezco a la FETOC, soy el secretario y bueno, pues ahí tengo que estar y ahí estaremos otra vez dándole a la hiperemesis y a todo lo demás. Muchas gracias. Oye, ha estado muy bien, me ha gustado y ya ves que sigo juntándome algunos días, pues no hablo porque no sé de qué hablar, pero esta vez sí porque tenía mucha experiencia en este caso. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por los aportes. La verdad que para nosotros, que es algo realmente muy poco frecuente, escuchar a alguien con tanta experiencia está buenísimo. Yo no sé, Valentina, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, porque si no tendríamos que ir cerrando ya. No, yo no veo ninguna manito más levantada. Así que, y en el chat no hay nada, nada más. ¿Querés hacer vos, Valen? Hacelo vos. Bueno, les agradezco a Marina y a Marcela la presentación. La verdad que estuvo muy interesante, muy detallada y se ve que trajo bastante debate, por lo menos algo de preguntas hubo. Al resto los despido hasta el próximo Ateneo, que va a ser, creo que dentro de un mes. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Muy bueno, Mari. Gracias. Gracias. Chau, un placer. Chao.